pedimos, bendito Dios, que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, que seas tú quien nos enseñe, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual será enviada. Gracias te damos por darnos el privilegio de estar en este lugar. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda honra y toda gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Que Dios les bendiga a todos. No saben qué alegría me da de poder estar aquí compartiendo ya después del break de Thanksgiving, ¿verdad? Nuestra clase 201. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Que Dios bendiga a todas las personas que están pasando en esta etapa del flu. Este año se vino con ganas, con fuerza, de verdad. No saben cómo me arrepiento de no haberme puesto mi vacunita. Pero bueno, que sea Dios ayudándonos, amén. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Les voy a pedir por favor que abran sus libros de estudio. La última clase que tuvimos fue acerca de la oración. ¿Se recuerdan? Hablamos acerca de la oración, las partes de la oración modelo. Vamos a ir a la página 35. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Cuarta sesión, Iglesia Cristiana Elevation Point. Existimos para amar y servir a Dios, conectando a la gente con Él y con otras personas, ¿verdad que sí? Cuarta sesión, vamos a hablar acerca del hábito de diezmar, honrando a Dios con mis ofrendas, con mis diezmos, ¿verdad? Ahí en sus libros, y los que no tienen libro, levanten la manita y se los pueden pasar allá. Hani, si me ayudas por favor, no sé si está por ahí mi señora prima, si le dices que mande unos libros cuando puedas. Ahorita les van a mandar, se van a acercar a ustedes, les van a mandar el libro para que ustedes lo tengan. Los demás no se preocupen porque vamos a estar leyendo los versículos que están en sus libros, amén. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Corintios 16, 2. Cada uno de ustedes aparte ¿qué? Algo de lo que ganó ¿qué? Durante la semana, y dedíquelo a esta ofrenda. Aparten de acuerdo a lo que el Señor les haya ayudado a ganar. Ahora vamos a leerlo por favor en la versión que estamos acostumbrados a leer, Primera de Corintios 16, 2 en la Reina Valera. Si me acompañan ahí por favor, Primera de Corintios 16, 2. ¿Sí? Dice: cada primer día ¿de qué? De la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Si pudiéramos hacerlo de los tapes más tarde, porque escucha bastante hasta acá, sería buenísimo. Sorry. Escucha mucho. Sorry. All right. Cada primer día ¿de qué? De la semana, cada uno de vosotros ¿qué? Ponga aparte algo según haya ¿qué? Prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ¿qué? Ofrendas, ¿ok? Vamos ahora sí a los libros. ¿Cómo mi ofrenda refleja mi madurez espiritual? Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, ved que también abundéis en esta obra ¿de qué? Perdón, de gracia. Está hablando en segunda de Corintios 8, 7 acerca del dar, acerca de la generosidad, acerca del ofrendar. ¿Vamos bien? Entonces, palabras claves de la Biblia: creer, ¿qué más? Orar, amar, ¿y cuál otra? Dar, ¿verdad que sí?
¿Por qué quiere Dios que yo dé mi ofrenda o mi diezmo? Vamos a ver 7 beneficios de la bendición que trae el dar, el diezmar, el ofrendar, como le quiera llamar. Y al final vamos a hablar acerca precisamente o exactamente acerca del diezmo del Antiguo Testamento. Disculpen, ok, un poco malo de la garganta. El dar, número 1, me asemeja ¿a quién? A Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos generosos, que aprendamos a dar. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad que sí? Número 2, beneficio número 2, el dar me acerca más ¿a quién? A Dios. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Diga conmigo, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Ojo aquí, hoy en día se ha desatado una controversia en cuanto a los diezmos, en cuanto al diezmar. Y hay gente que aplaude a pastores que dicen que no debes de diezmar, ¿ok? Que el diezmo quedó en el Antiguo Testamento y que tú no estás obligado a diezmar. Présteme mucha atención, por favor, aquí. Míreme aquí, por favor, porque esto es bien, bien importante. Las personas tienen que escudriñar profundamente su corazón, porque muchas de las personas que comparten esta clase de videos donde se dice que no estás obligado a dar, que no estás obligado a diezmar, lo único que están buscando es una razón, una excusa para no desprenderse para el reino de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Están buscando una razón válida, están buscando un pretexto, están buscando una excusa para atesorar para sí mismos y no sembrar en el reino de Dios. Ahí es donde entra este versículo: donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si tú buscas el saber si es correcto o no diezmar, porque quieres dar más del 10% y quieres sembrar con generosidad, tú ni siquiera te vas a preocupar si debes o no diezmar, o si debes o no de ofrendar, porque en ti hay un corazón de un dador alegre. Pero las personas que más destacan que no se debe de diezmar son las que no se quieren desprender de nada, sino que quieren acumularlo todo para sí mismos. Y ahí está el problema, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Me siguen hasta aquí? Beneficio número 3. El dar es un antídoto ¿para qué? Para el materialismo. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy en día, más que nunca, la gente se ha convertido en gente materialista. Gracias a Dios, la mayoría de los hispanos no somos así. ¿Sabe? La gente que llega o que anda en los estacionamientos diciendo que se quedaron sus carros sin gasolina y que andan de carro en carro, ¿a quién creen ustedes que buscan? A nosotros los hispanos. ¿Por qué? Porque los hispanos es bien fácil desprenderse de $5, de $10, de $20 y bendecir a alguien. Si tú tienes un corazón generoso, tú vas a ser grandemente bendecido. Pero si tienes un corazón tacaño y no te desprendes ni de un penny, ni para darle al necesitado, ni para la obra de Dios, estás en problemas, porque entonces tu corazón es un corazón materialista que no está en el reino de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el dar es un antídoto para el materialismo. En primera de Timoteo 6:17 al 19, le dice Pablo a Timoteo: a los ricos de este mundo, mándales que no sean ¿qué? Arrogantes, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de ¿qué? De las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. ¿Quién nos provee? Dios. Diga conmigo: Dios es mi proveedor. ¿Cómo provee Dios? Diga bien fuerte: de manera abundante. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: Dios es mi proveedor. No, pero con más ganas, y dígalo creyendo: Dios es mi proveedor y Él provee de manera sobreabundante. ¿Me dicen amén?
¿Para qué? Diga conmigo, para que disfrute de esta vida. ¿Alguien dice amén? Para que disfrute de la obra de Dios, de servir a Dios, de mi familia, de lo que Dios ha creado, para que lo disfrutemos. Mándale ser ¿qué? Generosos. ¿Qué significa generosos? ¿Ah? Dadivosos. Pero ¿quiénes son los menos dadivosos? ¿A quiénes se les está mandando? ¿Ah? A los ricos. No todos, pero la mayoría de personas más adineradas son las personas más tacañas y las menos dadivosas. ¿Me estoy explicando? Prefieren acumular para sí mismos, atesorar para sí mismos y que se les echen a perder las cosas antes que donarlas para la obra de Dios o para alguna persona que la necesita. Entonces, a las personas que tienen, mándales que sean generosos, dispuestos ¿a qué? A compartir. De este modo, ¿qué va a suceder? Atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Diga conmigo, abundancia para el futuro hay en la generosidad. Mire que hasta ahorita no estamos hablando de diezmos, estamos hablando de dar, de ser generosos, de sembrar para el reino de Dios, de donar para el reino de Dios, de donar para la obra de Dios, de compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero también debemos de tener cuidado en bendecir a alguien que sea agradecido y que conozca la reciprocidad. Usted sabe que hay muchas personas generosas que se han cansado de dar porque nunca han recibido nada. Lo único que han recibido es abuso de las personas a quienes les dan. Hay personas que siempre dicen: yo invito, yo pago, yo esto, yo lo otro. Pero ¿cuándo fue la última vez que recibieron un yo te invito ahora a ti, ahora yo te pago a ti? Nunca. A veces son a las mismas personas de sus círculos de amistades a quienes les dicen: yo te invito, yo te pago, no te preocupes, yo me encargo. Pero hay personas que les encanta recibir, pero que no se desprenden para dar en la reciprocidad. Entonces, una persona que lo único que quiere es recibir, pero que no está dispuesta a dar, que no entiende que hoy por ti, mañana por mí, porque así es como funciona esto. Si tú me invitas, yo te invito mañana. Si tú me ayudas hoy, yo te ayudo mañana. Pero cuando tú compartes y das y das y das y te desprendes y ves la actitud de las personas que nunca se desprenden para ti, cierras la mano. Ahora yo les voy a animar a que no cierren la mano, sino que la abran en el lugar correcto y en las personas correctas. Nunca la solución va a ser cerrar la mano, porque entonces si tú cierras la mano, dejas de recibir. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. De esta manera van a atesorar para sí seguro caudal, segura bendición para el futuro. Es como una fuente dando agua. Cuando tú das, tú tienes por seguro que vas a recibir. Es impresionante cómo en los libros de sabiduría, en Proverbios y en Eclesiastés, el sabio dice: ayuda a quien tú puedas, a 1, 2, 3, hasta 7, porque el día de mañana de ellos tú vas a recibir la ayuda. Si solamente ayudaste a una persona, no tienes muchas opciones de quién vas a recibir ayuda. Pero si ayudaste a 10, a 20, el día en que tú estés necesitado vas a tener 10 o 20 opciones que te van a ayudar a ti. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no ayudaste a uno? ¿Quién te va a ayudar a ti? Porque no has sembrado. Cuando tú compartes, cuando tú das, cuando eres generoso, atesoras para ti un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Número 4, el dar fortalece mi fe. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio ¿qué? Entendimiento. Honra al Señor con tus
bienes y con las primicias de todos tus frutos. Diga conmigo: honra al Señor con tus bienes. ¿Y con las primicias de qué? De todos tus frutos. Nosotros ya vamos a arrancar en enero. En enero viene el mes de primicias, donde cada uno, como Dios ponga en su corazón, le animamos a que usted haga real este principio. Y hoy lo que estamos aprendiendo, mis queridos hermanos, es principios que producen bendición. No son mandatos. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahí es donde quiero dar el primer punto. El dar el diezmo o la ofrenda no es un mandato, no es obligación, no es obligatorio. Se da de manera voluntaria. ¿Me dicen amén? Tú no estás obligado a dar si tú no quieres. Nadie va a ir de nuestra iglesia a decirte: ¿qué pasó con los diezmos? ¿Qué pasó con las ofrendas? Aquí tenemos el registro y tales fechas no diste nada. Eso no va a suceder en nuestra iglesia. Porque el dar, el diezmo y la ofrenda, mis queridos hermanos, no es una obligación ni un mandato. Se da de manera voluntaria, creyendo en un principio de una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha. Si tú no das y no siembras, no vas a recibir y no vas a cosechar. Y no vas a asegurar para ti un caudal de bendiciones para tu futuro, porque no estás sembrando. ¿Me estoy explicando? Por eso debemos de aprender de los principios, porque los principios van más allá de los mandamientos. ¿Me dicen amén? Los principios marcan tu vida con una certeza y en una seguridad de que lo que Dios ha dicho así será. Y aquí hay un principio: que si tú le das al Señor y lo honras con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, el Señor te va a bendecir. Hay gente que dice: eso era en el Antiguo Testamento, donde se daban granos, se daban vacas, se daban todo eso. Hoy nosotros ya no tenemos nada de eso. No le estamos diciendo que repitamos la ley o el mandamiento, sino que continuemos con la enseñanza del principio. El principio de honrar a Dios con lo primero, cada uno como propuso en su corazón, de manera voluntaria. Hay quienes dirán: el próximo año de primicias yo le voy a dar a Dios mi primera hora de trabajo, $15, $20. La cantidad no es lo que importa, sino la actitud del corazón, el creer en el principio. ¿Me estoy explicando? Si tú con alegría de corazón y con mucho sacrificio sacaste una hora de primicias, tu primera hora de trabajo del primer día del año, si lo trabajaste. A quienes dicen: el primer día de trabajo del primer año, de un año nuevo, mis $200, mis 150, mis 120, eso va a ser para el Señor mi primer día. Y va a ser igualmente bendecido que el que dio su primera hora. Porque cada uno da conforme a lo que propuso en su corazón. En nuestra iglesia hay quienes dicen: yo voy a dar mi primer semana de trabajo. Estas son personas que ya se prepararon durante todo el año con ahorros para en la primer semana de su trabajo darle su primer semana al Señor sin que les afecte nada. Hay otras personas, y se los digo de corazón, en la época de primicias en nuestra iglesia, hay gente que da su primer quincena y hay gente que da su primer mes de trabajo. Pero no se les ocurrió: en el 1 de enero voy a dar el primer mes. No. Ellos se prepararon durante todo el año y atesoraron como las hormiguitas para darle al Señor un mes completo, una quincena completa, sin que les afecte en absolutamente nada. $2,000, $3,000. Porque ellos han creído en un principio que después vamos a ver: el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. El que siembra escasamente o mezquinamente, escasamente cosecha. Por eso hay una gran diferencia entre persona a persona.
Hay gente que no da diezmo, hay gente que da el 20%, 30%. Comenzaron con el diezmo y Dios les bendijo tanto, como el dueño de Chick-fil-A, el dueño de Hobby Lobby, el dueño de Caterpillar, que son compañías enormes, que ellos dicen: yo comencé mi compañía con generosidad y mi mínimo era el 10%, y de ahí para adelante, para arriba. Ustedes saben que el dueño de Hobby Lobby, el gobierno lo quiso obligar a que le diera beneficios a personas de las que ya saben que buscan sus derechos, que a Dios no le agrada. Y el dueño de Hobby Lobby dijo las siguientes palabras: esa compañía fue establecida con principios cristianos, y antes de que vengan a imponerme lo que tenga que hacer, yo regalo la compañía. Y la traspasó. Ni siquiera la vendió, porque él dijo que él no se iba a hacer de dinero, porque no lo necesitaba, a costa de una agenda que va en contra de la voluntad de Dios. Y la traspasó. Y no se le heredó a sus hijos, porque dijo que sería heredarles una maldición por dejarse gobernar y someter por la agenda anticristiana del gobierno de hoy en día. Y se deshizo de ella. ¿Qué les parece? Y es la segunda compañía que hace eso. Los principios van más allá que todas las cosas. El problema con algunos de nosotros es que no queremos entender los principios. Lo que queremos es una excusa para atesorar más para nosotros y para no desprendernos ni despojarnos de nada. ¿Me siguen hasta aquí? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ustedes saben que hay gente que le cuesta donar un paquete de aguas para la iglesia en un evento, un 12 de sodas. ¿Dónde está mi reembolso? Porque traje un 12 de sodas. $5.97, pastor. Aquí no sucede, pero he estado en lugares donde he visto que eso sucede. Pero cuando estaban de inconversos, de incrédulos, eran los que más cerveza invitaban y cerraban restaurantes por los amigos. Pero vienen a los pies de Cristo y se convierten en personas tan tacañas, con un corazón no generoso, que nunca van a prosperar. Los generosos prosperan, los mezquinos se estancan. Sencillo el principio. ¿Me dicen amén? Lucas 6:38. ¿Me siguen hasta ahí? Dad y se os dará, y os será dado, porque con la medida que midáis se os volverá a medir. Si tú das, se te va a ¿qué? A dar. Número 5. El dar es una inversión para la eternidad. Primera de Timoteo 6:18 y 19. Dé alegremente a aquellos en necesidad y siempre esté listo a compartir lo que Dios les ha dado. Haciendo esto estarán acumulando en el cielo un verdadero tesoro. Es la única inversión segura para la eternidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya conmigo: dar y se me dará. Voy a atesorar en el cielo. Yo no entiendo cómo es que no nos duele gastarnos $150 en un restaurante, pero sí nos duele gastarnos $15 en un platillo, en una venta de comida en la iglesia. Ustedes saben que a nuestra iglesia no le gusta solamente pedir por pedir. No somos una iglesia dinerera. Nos gusta trabajar. Nos gusta que usted consuma para recaudar fondos. Cuando sí se requiere generosidad, pedimos una ofrenda especial, etcétera. Pero aún así, la gente quiere pagar. Cuando paga $15 por una carne asada en la tienda, se le hace mucho pagarlos en la casa de Dios y dice que estamos cobrando demasiado. Quieren una carne asada de $10 o de $5, porque es la casa del Señor. ¿Usted cree que nosotros vendemos comida o hacemos actividades para recaudar fondos
¿Solamente por gusto o por necesidad? ¿Ah? Por gusto no hacemos todo ese trabajo que se requiere para hacerlo. Se hace por necesidad. ¿Y sabe por qué se hace por necesidad? Porque las estadísticas dicen que solamente el 20% de la congregación es la que sostiene a la iglesia. Es decir, 20 de cada 100 personas son las personas fieles, leales a Dios, que siembran y que son generosas, y con su generosidad se sostiene la iglesia. El resto son consumidores. Me dicen, ay Señor. Pero los consumidores también disfrutan del agua, de la luz, del aire acondicionado, del papel, del café, de las donas, de las galletas, de las clases de los niños, de las fiestas de los niños, de los regalos de los niños, de las reuniones de las mujeres. Todo mundo por igual disfruta, pero los consumidores no siembran nada. ¿Me siguen hasta aquí? Si la iglesia entera entendiera el principio de la generosidad, nuestra iglesia estaría en otro nivel y pudiéramos hacer muchísimas más cosas. Pero a la gente le cuesta desprenderse de $20 para la obra del Señor. Los mismos $20 que se gastan en rascaditos durante la semana, pero ahí no les duele tirarlos. Ni un amén santo. Los pueden tirar en cualquier otra cosa, pero que no se trate de la iglesia, de donde se alimentan espiritualmente, de la iglesia que tienen que sostener, porque ahí ya no quieren y buscan cualquier manera para evadir el dar. La Biblia está llena de dar. Si tú no crees en los diezmos, no creas en los diezmos. Es imposible evitar el dar con todos los versículos que estamos viendo. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. Número 6, perdón. El dar bendice mi vida prosperando. El generoso será bendito. Eso está en Proverbios 22:9. ¿Cómo va a ser el generoso? Bendito. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos quieren ser más bendecidos? Sé generoso. Sé generoso en la obra de Dios. Sé generoso en la iglesia. Sé generoso con el necesitado. Sé generoso con el pobre. Sé generoso con el menesteroso. Sé generoso con las personas de la tercera edad. Y siembra para tu futuro. El día de mañana lo vas a cosechar. ¿Me dicen amén? El generoso será bendito, dice Proverbios 22:9. El alma generosa está prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. ¿Será bueno dar o no? El alma generosa será ¿qué? Prosperada. ¿Cuántos quieren prosperar en este país? Comience a ser generoso. ¿Me dicen amén? Estamos en la tierra en la cual fluye leche y miel. Y yo le digo por experiencia propia, el que cierra su mano, Dios no encuentra una mano abierta donde reposar su bendición. ¿Me dicen amén? El generoso siempre va a ser bendecido y prosperado. Salmo 112:5. Bien le va al hombre que se apiada. ¿Me dicen amén? Número 7. El dar me hace ¿qué? Feliz. Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Lo que la Biblia enseña acerca de diezmar. ¿Qué es el diezmo? Diezmo significa una décima parte. ¿Cuál es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda? Diezmar es dar el 10% de mis ingresos. Ofrendar es cualquier otra cantidad que dé aparte de mi diezmo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Ahora vamos a hablar del diezmo, ¿ok? 8 razones que da la palabra de Dios. ¿Por qué debo de diezmar? Porque Dios lo manda. El diezmo de todo lo que produces es del Señor, consagrado a Él. Levítico 27:30.
Ojo aquí, presten mucha atención. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay por lo menos 3 clases de diezmo. ¿Ok? Uno de ellos era un tributo. Eran impuestos que se recogían para la tribu de Leví, para la manutención del templo y de la tribu de Leví. Había otro diezmo que se recogía cada 3 años. Había un diezmo que era semanal, cada sábado. No estamos hablando del diezmo de la ley, estamos hablando del principio de la generosidad. ¿Me estoy explicando? Y ahorita le voy a enseñar el por qué el 10%. Siguiente, porque Jesús lo ordena. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Mateo 23, 23. Muchos se preguntan, pastor, ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no se hace hincapié en el diezmo? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nunca habló del diezmo? Ahí va la respuesta. Los primeros cristianos, ¿de qué religión eran? Judíos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué religión era o en qué religión fue instruido? Judío. ¿Y cuál era el estilo de vida de un judío? Diezmar. Ya no había que hablar de eso. ¿Me siguen hasta aquí? Ya es por ende, se sobreentiende que ellos era una práctica que hacían cada que iban al templo, a eso iban. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya no se habla del diezmar, porque todo el mundo lo hacía por práctica cotidiana. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 23, 23, cuando habla acerca del diezmar: sí, hay que diezmar, continúen diezmando, no hay ningún problema, pero no hay que dejar a un lado lo más importante. Hay que hacer, hay que dar, no hay que dejar de dar, pero hay otras cosas más importantes de las cuales no te puedes pasar por desapercibido. ¿Me siguen hasta aquí? Número 3, el diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida. El propósito de los diezmos: que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Deuteronomio 14, 23. ¿Vamos bien hasta ahí? Ojo aquí. ¿Por qué Dios, el Padre, estableció el diezmo? Dar el 10% al pueblo de Israel, con esto se le enseñaba a poner a Dios en primer lugar en su vida. Diga conmigo: Dios, no, pero con ganas, Dios, el primer lugar en mi vida. El principio es poner a Dios en primer lugar, y lo demuestro dando la mínima cantidad del 10% y el 90% para que yo viva. El 10% para la obra de Dios y el 90% para que yo viva. Ahora, si a ti te cuesta desprenderte del 10%, es porque quieres atesorar más para ti y estás buscando una excusa para no dar nada y atesorarlo todo para ti. ¿Me siguen hasta aquí? El diezmo como mandato del Antiguo Testamento ya no se traspasa a nosotros en el Nuevo Testamento. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos obligados, pero el principio perdura. ¿Sí me explico? El principio de poner a Dios en primer lugar y de demostrarlo a través del 10%, eso continúa. La respuesta y el respaldo de ese principio de generosidad, de que vas a cosechar, eso perdura. Por eso es que todavía lo practicamos, aunque ya no estemos bajo el mandato o la orden de hacerlo de manera obligada, sino de manera voluntaria. ¿Alguien dice amén? Bueno, vamos adelante. El diezmar, número 4, me recuerda que todo me fue dado por Dios. Deuteronomio 8, 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder. ¿Para qué?
para hacer riquezas. Diga conmigo, es Dios el que da poder para hacer riquezas. ¿Hasta cuándo iremos a entender esto? Diga conmigo, es Dios. No es cuánto te mates trabajando, no es una idea millonaria, no es Dios el que te da el poder para hacer riquezas. ¿Cómo lo hace Dios? Él es el que abre tu mente, Él es el que te da las ideas, Él es el que te da la inteligencia y la sabiduría y el favor y la gracia y eso que la gente quiera bendecirte a ti. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, es Dios. No cuánto te mates trabajando, es Dios. Diga conmigo, es Dios. ¿Vamos bien? Número 5, el diezmar expresa mi gratitud a Dios. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Perdón, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Deuteronomio 16:17. Número 6, Dios dice que el rehusarse a diezmar es robarle ¿a quién? A Él. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en vuestras ofrendas, dice el Señor de los ejércitos. Pero probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ojo aquí, esto es muy importante. El robo ya no se traspasa al Nuevo Testamento. Eso se queda para la ley. Pero el principio de bendición de dar sobrepasa testamentos. ¿Me estoy explicando? Si tú no diezmas, tú no eres un ladrón, ni le estás robando a Dios. Pero sí te estás perdiendo la bendición del diezmar. ¿Me siguen hasta aquí? Dice, probadme en esto, sino que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden. Si tú no diezmas, tú no le estás robando a Dios, ni tampoco te vas a ir al infierno, como dice una predicadora, que los que no diezman le roban a Dios, y como son ladrones y los ladrones no entran al reino de los cielos, ya te amolaste por no diezmar. Eso es mentira, ¿ok? El no diezmar no te hace un ladrón, ¿ok? Y si no te hace un ladrón, los ladrones no heredan el reino de los cielos, pero tú no eres uno de ellos. Eso se quedó en el Antiguo Testamento con la ley. Lo que sigue es el principio de bendición. Si tú no das, si tú no diezmas, tampoco se van a abrir los cielos, ni se va a derramar sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. Porque el principio continúa en el corazón generoso que pone a Dios en primer lugar. Yo diezmo porque creo que cuando yo le doy a Dios para el reino de Dios, para la obra de Dios, se abren los cielos y Dios envía sobre mí bendiciones sobreabundantes. Si yo no siembro, si yo no doy, no va a suceder nada. Hay algunos que están diciendo, pastor, pues mientras yo no sea ladrón, me quedo sin dar. Usted se lo pierde, porque nunca va a tener de manera sobreabundante. No hay nada peor que vivir de cheque en cheque, que nunca le alcance, siempre andando con quarters, sufriendo para tener $1,000 de ahorro en la cuenta. Y cuando los tienes dice, ay Dios mío, soy rico, $1,000. Y pasa una emergencia con la lavadora, se te fueron los 1,000. Una emergencia con el refri, se te fueron los 1,000. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, manera sobreabundante. ¿Cuántos quieren vivir de cheque en cheque? Es bien feo, yo lo he vivido. Gracias a Dios ya pasé esa etapa. Aprendí a poner a Dios en primer lugar, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás venga por añadidura.
Aprendí a confiar y a creerle a Dios. Y Dios abrió los cielos y envió bendiciones sobre abundantes. Cuéntale un fuerte aplauso, Señor, por favor. Entonces, diga conmigo, no le robo a Dios, pero también evito bendición. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Número 7. El diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que Él es real y quiere bendecirte. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, sino que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden. Diga conmigo, ¿para qué hay alimento en mi casa? Y ahorita vamos a llegar a eso. El diezmar prueba que yo amo realmente a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahora deseo que procuren sobresalir en esta gracia de dar con alegría. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero y no simples palabrerías. Diga conmigo, dar con alegría. La gente más dadivosa, la gente más generosa, es la gente más bendecida. Usted dirá, pastor, cuando yo tenga voy a dar. Así no funciona. Primero da y despréndete de lo poco que tienes, como la viuda, y entonces Dios te va a dar. ¿Me dicen amén? Porque esperar hasta que tengas, no, primero se siembra y luego se cosecha. ¿Me dicen amén? Hay mucha gente esperando, deje que coseche y voy a sembrar. No va a suceder. Primero se siembra y luego se cosecha. ¿Qué debo diezmar? La primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Honra al Señor dándole la primera porción de todos tus ingresos. Proverbios 3, 9 al 10. ¿Qué es lo que apartas primero? Diga conmigo, lo que es de Dios. Si usted no le quiere llamar diezmo, no le llame diezmo, llámele 10%, llámele principio eterno, inicio de generosidad, si lo quiere llamar así. Cuota inicial para mi generosidad, como usted quiera llamarle, porque hay gente que le asusta la palabra diezmo, no sé por qué. Si es uno de los principios más bonitos que abren los cielos sobre las personas. Llámele ofrenda, llámele lo que sea. Recuerde, solamente es el inicio. Nosotros no deberíamos de dar el 10%, deberíamos de dar más del 10%. Porque a nosotros ya no se nos manda solo a dar. El dar, el inicio de dar es el 10%. A nosotros se nos manda a dar con generosidad. Es más que el 10%. Hay gente que me está viendo que dice, pastor, no doy ni el 10%. Dile que está a tu lado, por eso estamos como estamos. Por eso no progresamos. ¿Saben qué dice la Biblia? Trabajas, cosechas mucho, te esfuerzas, pero todo lo que agarras se te va en saco roto. ¿Por qué? Porque no has aprendido a poner a Dios en primer lugar. Yo les quiero animar a que lo traten un año nada más, solo un año. Si no les funciona la Biblia, el principio de dar, el principio de generosidad, lo dejan de hacer de por vida. Pero si les cambia su vida financiera, ya por lo menos tuvieron el comienzo y ahora den más el siguiente año. ¿Me dicen amén? Trátenlo. Yo me cansé de vivir check by check, andar con mis cutters echando gasolina. Me cansé. Hay un dicho bien feo, bien fuerte que dice maldita pobreza, y más en este país. Conocer la pobreza en este país es lo peor que te puede pasar. Y yo lo llegué a vivir, lo experimenté. En un país donde hay oportunidades, donde fluye leche y miel. Hasta que un día Dios me abrió los ojos. Y cuando Dios te abre los ojos y le eres fiel al Señor, Dios te empieza a mostrar oportunidades por todas partes. De tal manera que nunca te va a hacer falta nada.
En la pandemia Dios me enseñó que Él siempre va a cuidar de sus hijos. Yo no sabía lo que eran los esenciales, y saber que hay oportunidades de trabajo esenciales que no pasan crisis. Wow. Solamente tienes que poner a Dios en primer lugar. Diga conmigo, no lo que me sobra. Diga conmigo, de lo primero. ¿Dónde debo de diezmar? Donde yo alabo al Señor y me alimento de su palabra, mi congregación. ¿Alguien dice amén? Traer los diezmos al alfolí, para la casa de Dios, para la obra de Dios, para el reino de Dios. Hay gente que dice, yo diezmo a mi abuelita. Eso no es diezmar. Yo le diezmo a la gente pobre. Eso no es diezmar. Yo diezmo en mi país, en mi iglesia que tanto lo necesita. Eso no es diezmar. Eso es ser generoso y ayudar en la necesidad. Tú diezmas en donde tú te alimentas de la palabra de Dios, en donde tú sirves, en donde eres instruido. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando yo llegué a este país, yo cometí el error de pensar de esa manera y mandaba mis diezmos a la iglesia en donde yo nací, en México. Hasta que un día habló conmigo mi pastor y me dijo, hey Arel, yo entiendo, porque yo lo dejaba saber que yo mis diezmos los mandaba para México, porque siempre fui una persona diezmadora. Hasta que habló mi pastor y me dijo, Arel, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas a comerte una hamburguesa Burger King, ¿tú vas a pagar a McDonald's? Yo, es absurdo, pastor, ¿cómo cree? Pues los diezmos se dan donde tú te alimentas, donde eres instruido. Y aunque estemos en Estados Unidos, la iglesia hispana en Estados Unidos tiene igual de necesidad de que sus hijos, sus miembros, sus congregantes la sostengan como la iglesia en otro país. Desde ahí empecé a diezmar aquí. Y ahora que soy pastor, más todavía entiendo lo que es ser iglesia. Ya cuando tiene las responsabilidades de pagar renta, pagar utilidades, pagar biles, cosas para todos los ministerios, equipos para aquí, equipos para allá, equipos para acá, y llevar la administración de que todos los ministerios de la iglesia fluyan, y aparte tener ahorros por si acaso. De verdad que se necesita de la iglesia. Tú debes de diezmar donde te alimentas. Debes de traerlo al alfolí para bendición de la obra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuándo debo de diezmar? El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya ¿qué? Prosperado. Ya conmigo, según haya prosperado. ¿Cómo recordar? Mantenga un libro de cuentas, y en este, que su cuenta número 1 sea ¿qué? El diezmo. Use sobres semanales. Enseñe a sus hijos y al prójimo a diezmar. Yo tengo diezmando desde que tengo uso de razón. Yo empecé a trabajar cuando iba de quinto de primaria. Estoy hablándoles de 11 o 12 añitos, en un taller mecánico. Ganaba $25 por semana, medio tiempo. Trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Lo primero que hacía al recibir mi chequecito de 250 pesos era ponerlos en un sobre, y hasta decoraba el sobre y le escribía palabras bonitas al Señor en mi sobre. Era entre Dios y yo. Para mí, yo no se lo estaba dando al pastor ni a la iglesia. Se le estaba dando a Dios, al que me había bendecido y me había prosperado. Y eso es lo que mucha gente no puede entender hoy en día, que cuando tú le das, le estás dando al Señor para la obra de Dios. No se lo estás dando al pastor, no se lo estás dando a los líderes de la iglesia, se lo estás dando al reino de Dios, a la obra de Dios, a Dios mismo. ¿Me siguen hasta aquí? Hay gente que quiere hacer enojar a los pastores dejando de diezmar. Eso en nuestra iglesia no sucede. Quieren castigarlos.
Yo ya tengo rato en estos, nací en cuna cristiana, gracias a Dios, con principios cristianos desde mi nacimiento. No siendo perfecto, me aparté en varias ocasiones, pero los principios que me enseñaron marcaron mi vida. Y yo sé al Dios a quien sirvo, y sé quién es mi proveedor, y sé de dónde vienen las bendiciones, y quién es el que da las fuerzas y el poder para obtener las bendiciones. Yo no dependo de nadie más que no sea Dios. Y cuando usted da, no le está dando a nadie más sino a Dios. Y de nadie más va a recibir bendiciones sino de parte de Dios a quien le está dando. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor. Siguiente, enseña a sus hijos y al prójimo ¿a qué? A diezmar. Enséñele a sus hijos a ofrendar, a diezmar allá en la iglesia de los niños. Yo no sé, yo creo que ya no piden ofrenda, porque ya mis niñas antes venían y me decían mi dólar para mi ofrenda, mi dólar. Y ya tienen ratito que no me piden ofrenda. No sé si ya no estén pidiendo o ya mis niñas decidieron no dar. Que eso sí sería lo peor. Enséñale a sus hijos ¿a qué? A diezmar, a dar, a ser generosos. ¿Vamos bien hasta ahí? Dándolo con la actitud correcta. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a ver cuál es la actitud correcta. De voluntariamente. Porque si el deseo está allí, su regalo es aceptable de acuerdo a lo que tiene, no a lo que no tiene. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Diga conmigo, con alegría, de buena gana y de manera voluntaria. ¿Alguien dice amén? Aquí nunca va a haber en nuestra iglesia sacarle el dinero a la gente por obligación o por apariencias. En una ocasión me dijeron, pastor, ¿quieres tener programa de radio? Les dije, no, porque está muy cara la media hora. Haz como nosotros hacemos. Hacemos una reunión y decimos, ¿dónde están los de 50? ¿Dónde están los de 20? ¿Dónde están los de aquí? Eso no hacemos nosotros. Yo he estado en esa clase de reuniones donde hacen eso, aún como pastor, y me quiero hacer chiquito y me da vergüenza ajena. ¿Sabes por qué? Porque juegan con tus sentimientos y con tu conciencia. Porque cuando tú ves que alguien se para de 1000 y otro de 500 y tú nada más te agachas y piensas que todo el mundo te está viendo a ver a qué horas te paras. Y cuando te paras no es porque le quisiste dar a Dios, sino porque extendías todas las miradas para ti, a ver a qué horas te ibas a parar. Lo peor es cuando entran las competencias. Si fulanito dio 500, yo doy 800. Si fulanito dio 800, yo doy 1200. ¿Sí me estoy explicando? Eso no es bíblico. Eso no lo van a ver en nuestra iglesia. En nuestra iglesia van a ver todo lo que sean principios bíblicos, porque hemos decidido honrar a Dios. Esto no es una subasta. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor. Amén. Siguiente, dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Siguiente, dé generosamente según sus posibilidades. Diga conmigo, según sus posibilidades, según como haya prosperado. No deje que le quiten la casa, ni el carro, ni el reloj, ni la esclava, ni los tenis. Cada uno dé según haya que. Yo he estado en lugares hasta donde les quitan hasta los tenis, se los digo literalmente. Pastor, yo no tengo nada, pero aquí están mis Jordan, véndalos a ver cuánto les agarra. Unos tenis usados dándole al Señor, imagínense, para que los vendan. Le sacan anillos, le sacan joyas, le sacan oro, le sacan carros, le sacan casas, tarjetas de crédito. Yo he ido a iglesias donde tienen máquinas para las tarjetas de crédito. ¿Usted de verdad cree que debe de endeudarse en una tarjeta de crédito para darle a Dios?
La Biblia dice: cada uno dé según haya prosperado. Si nada más trabajé 2 días y gané $400, mi diezmo van a ser $40. Si trabajé 5 días y gané $500, mi diezmo van a ser $50. Fue lo que trabajé, fue lo que prosperé. Me dicen amén. Lo voy a hacer de manera generosa. Y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en sostenimiento de los santos. Diga conmigo: sostener a los santos, sostener la obra de Dios es un privilegio. ¿Me dicen amén? Después de que tú empiezas a dar, comienzas a desprenderte con generosidad. Perdón, y cuando tú te desprendes con generosidad, más bendiciones vas a recibir. Siguiente: dé con expectación. El que siembra escasamente también segará ¿qué? El que siembra abundantemente, abundantemente ¿qué? Segará. ¿Me dicen amén? All right. La palabra clave es dar. Primeramente se dieron a sí mismos y al Señor. Entonces, me gustaría cerrar este tema hablándoles acerca del diezmo del Antiguo Testamento. La primera pregunta que surge ¿es el diezmo de la ley? Sí y no. Porque Abraham diezmó antes de que existiera la ley a un sacerdote llamado Melquisedec, en gratitud, porque Dios había librado a su pariente, lo había rescatado. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el dar, el diezmo, se pone a Dios en primer lugar. Es un principio que pone a Dios en primer lugar. Es un principio de gratitud por lo que Dios hace en nuestras vidas, porque nos permite trabajar, porque nos da el pan de cada día, porque nos da el oxígeno, nos da las fuerzas, y por gratitud yo le doy de lo mucho que Él me ha dado. Pero luego se estableció el pueblo de Israel y hubo una tribu sacerdotal llamada la tribu de Leví, y ellos no heredaron ni conquistaron territorio. No tenían tierras, no tenían propiedades, no tenían nada. Eran los encargados del culto a Dios, de la obra a Dios. Y la única manera para que ellos fueran sostenidos fue establecer el diezmo como mandato. Y al pueblo de Israel se le obligó esas por lo menos 3 clases de diezmo: el diezmo como tributo, el diezmo de sus cosechas, el diezmo semanal. ¿Me siguen hasta aquí? Se estableció como ley para poder bendecir al pueblo de Leví, a la obra de Dios, al templo, los utensilios, los sacrificios, etcétera. Ahí fue parte de la ley. En el Nuevo Testamento nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros diezmamos no porque estemos bajo la ley, sino por el principio de lo que significa el diezmo, que se pone a Dios en primer lugar. El principio de que cuando tú le das a Dios, Dios abre los cielos y envía bendiciones sobre abundantes. El principio de honra al Señor con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros estarán llenos de bendiciones. El principio se traspasa al Nuevo Testamento a través de la generosidad o el dar. Pablo lo dijo de la siguiente manera: el que siembra abundantemente, el que da abundantemente, abundantemente cosechará, mas el que siembra escasamente, escasamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. El uso de los diezmos y las ofrendas. En el Nuevo Testamento, toda la gente que apoyó financieramente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que apoyó financieramente el ministerio de los apóstoles y las iglesias, el dinero se utilizaba para 2 cosas. Número 1, la manutención de los pastores.
Porque es necesario que el que trabaja y vive en la obra o para la obra coma de la obra. Porque el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Ese era un principio del Antiguo Testamento trasladado por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, para el Nuevo Testamento. La trilladora era una especie de círculo, una cerca en forma de círculo, con un palo que molía y trituraba el grano, el trigo. Se amarraba un buey a un palo aquí y daba vueltas. Y lo único que hacía el buey era dar vueltas y vueltas y vueltas. Lo que estaba haciendo el buey era darle vueltas al molino, a la trilladora. Entonces, la ley judía decía: no le vas a poner bozal al buey que trilla, porque mientras trillaban el trigo, saltaba el trigo hacia afuera del molino y el buey podía pararse y comerse lo que se salía afuera de la trilladora. Y estaba por ley prohibido ponerle bozal, porque el que hace el trabajo debe de comer del trabajo. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor, por favor. Ahora, yo sé que hay muchos abusos que se cometen en las iglesias cristianas, y la gente tiene razón en hablar mal de algunas iglesias y de algunos pastores, y con mucha razón, pero no es bueno generalizar. Todavía vemos pastores que tenemos temor del Señor. Todavía vemos personas que le vamos a dar cuentas a Dios, y que un día Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Me dicen amén? Todavía vemos pastores que saben que no vale la pena destruir tu vida entera por unos cuantos dólares. Preferimos trabajarlos. ¿Me siguen hasta aquí? Sé que se han cometido muchos abusos al respecto. Por ejemplo, en nuestros países, por lo menos en mi país y en la dominación en la que yo nací, todos los diezmos eran el salario del pastor, y las ofrendas eran para el sustento de la iglesia, pagar los biles y todo. Aquí en este país todavía hay iglesias que funcionan así. Y déjenme decirles algo: eso es un error y eso no es bíblico. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que la Biblia enseña es que el obrero es digno de su salario. El pastor debe tener un salario digno con el que pueda mantener su casa, su medio de transporte, su salud, su familia, darles educación a sus hijas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de mí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Diga conmigo: un salario digno. Pero hay pastores que abusan y se dejan todos los diezmos. Las ofrendas son para pagar biles. Nunca hay nada en las iglesias, por eso todo lo venden. Un libro como el que les estamos dando lo venden. Un discipulado lo venden. Una clase de esto, tanto la inscripción. Aún las iglesias americanas hacen eso, que tienen dinero como ustedes no tienen ni idea. Nosotros creemos que la palabra de Dios no se vende. Lo que por gracia recibiste, por gracia dar. Gracias a Dios que nos fuimos green, nos fuimos verde. Antes sí gastábamos demasiado dinero en tinta y en papel. Una vez que creció la tecnología, nos dio la oportunidad de bendecir con literatura a medio mundo, solamente con un WhatsApp o con un AirDrop, y ahí está el libro en tu teléfono. Ya cada quien lo puede imprimir en su casa si lo quiere tener impreso. La palabra de Dios va a seguir fluyendo. En ocasiones hemos puesto bosquejos de sermones en el mismo Facebook para que los agarre la gente y se alimente de ellos. La palabra de Dios no se vende. Desafortunadamente, para hacer iglesia, para tener un lugar donde reunirnos, se requiere dinero. ¿Me dicen amén? Número 2, ¿para qué se utilizan los diezmos? Diga conmigo: para sostener la iglesia y sus ministerios. ¿Me dicen amén? Pagar luz, internet, teléfono, biles,
papel, agua, equipos, computadoras, micrófonos, cables, instrumentos, snack para los niños, aguas, café. ¿Qué más? Muebles, cosas para los ministerios que siempre procuramos. Kleenex, que mire, ahorita estoy usando un montón, gracias a Dios y a ustedes por sus donaciones. ¿Sí ven? Ahí está el fruto. Tantas cosas para los eventos de los jóvenes, mujeres, matrimonios. Lo único que cobramos en nuestra iglesia es la comida. Casi siempre regalamos el postre, alguien más dona otra cosa. Sea generoso con la obra del Señor. ¿Para qué se usa? Para ser una luz de esperanza, para ser una voz de esperanza y para que sigamos siendo luz en medio de una comunidad que está en tinieblas. ¿Cuántos creen que vale la pena que nuestra iglesia siga siendo una luz? Siga sembrando, siga colaborando. ¿A poco no nos daría pena que una buena iglesia como la de nosotros se apagara y dejara de existir? Hoy iglesias no hay muchas buenas, de sana doctrina, esforzadas por hacer la obra de Dios, por predicar el evangelio, por proclamar la palabra de Dios. Ya no hay muchas iglesias con temor de Dios. Debería de ser un privilegio sostener nuestra iglesia para que siga siendo una luz y una voz de esperanza. ¿Sabe qué hace que una iglesia se apague? La falta de dinero. Cuando ya no hay para pagar la renta, cuando ya no hay para pagar los biles, cuando la gente no da, nos quitan el lugar, no tenemos donde reunirnos. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Es un privilegio la iglesia la que tenemos, con temor de Dios, con sana doctrina. Mantengamos esta luz encendida con nuestra generosidad, para que otros vengan y reciban la presencia de Dios y la palabra de Dios en sus corazones. ¿Me dicen amén? Entonces ya no estamos bajo la ley, pero el principio de dar continúa. Nuestro Señor lo dijo: es mejor dar que recibir. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Cada primer día de la semana se reunían para dar según cada uno había prosperado, para bendecir el ministerio de los santos, es decir, los viajes misioneros, etcétera, los pastores, y bendecir la iglesia y las necesidades de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿cómo se maneja el dinero? Y con esto voy a cerrar en nuestra iglesia. Bueno, en nuestra iglesia se maneja de la siguiente manera. Escuchen con mucha atención, por favor. Ustedes, la iglesia, sostienen la obra de Dios. Y cada primer día de la semana nosotros recogemos diezmos y ofrendas. Lo hacemos de tres maneras. La contabilidad es la misma. Usted puede hacer transferencia a través de Zelle, puede hacer transferencia a través de Cash App o de manera tradicional con un sobre. Si lo hace a través de un sobre, póngale nombre y póngale fecha para que quede registrado en un software que tenemos especial para que lleve un registro por fecha de sus donaciones. Entrando enero, nosotros comenzamos a preguntar: ¿quién necesita su carta de contribuciones para presentarlo a sus impuestos? La persona que nos diga: yo lo necesito, imprimimos todas sus donaciones. Bueno, el comité de finanzas, no yo, imprime todas sus donaciones. Y ahí aparece por fecha y la cantidad que donó. Una vez usted viene y lo deposita, los ujieres lo recogen. 2 ujieres van y lo llevan a la oficina. Siempre hay 2 personas que se están cuidando. Al final se cuenta la ofrenda y son 3 personas las que cuentan la ofrenda. Está mi esposa y 2 personas más. Por lo regular son 2 líderes. ¿Ok? Cuando se cuenta la ofrenda en esas 3 personas, se cuenta, se vuelve a contar para que no haya errores ni equivocaciones, porque se llena una hoja de registro de depósito. En esa hoja de depósito se escribe
cuántos billetes de 100, cuántos de 50, cuántos de 20, de 5, bla, 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 cuántos cheques, los números de cheque, y se hace toda la cuenta. Ahí hay para poner 3 firmas. Esa hoja de depósito se va y se lleva al banco juntamente con el dinero a la cuenta de la iglesia. Ese depósito le van a dar una hoja de depósito de cuánto dinero se depositó. Y esa hoja de depósito tiene que coincidir con la hoja que se llevó de aquí de la oficina. La hoja que se llevó de aquí de la oficina no se puede corregir. Si hubo un error con dinero faltante, no se deposita hasta que se arregle el asunto. ¿Por qué? Antes de que yo fuera pastor, yo era parte del liderazgo de mi iglesia. Es más, en la iglesia donde yo estaba había algo que se le llamaba concilio. Tenía 22, 20, 21 añitos y ya era parte del concilio. Se llamó al concilio a los líderes mayores y se nos dijo: acabamos de descubrir que alguien está robando en la iglesia. ¿Quién se imaginan ustedes que estaba robando? ¿El pastor? No. La persona que iba a hacer el depósito al banco. Cuando se llenaba la hoja de depósito, ella la corregía y decía: nos equivocamos, faltaron $200. Y cada semana faltaba y había correcciones en la hoja de depósito. Cuando yo empecé a pastorear, yo aprendí de todas las experiencias que yo viví en el ministerio sin ser pastor. Y una de las reglas que establecimos fue: esa hoja de depósito, una vez salga de la oficina con las 3 firmas, no hay manera de corregirla. Por eso se cuenta 1 y 2 veces. No puede haber correcciones, porque el mismo dinero que se supone salió de aquí es el dinero que se tiene que depositar, y lo refleja la hoja de depósito del banco. ¿Me siguen hasta aquí? Una vez que queda depositado en el banco, cada primer domingo del mes nos reunimos alrededor de 18 a 20 líderes y abrimos los statements del banco. Las personas de finanzas borran el nombre de las personas para que nadie vea quién da ni cuánto da, porque eso es privado. Ni yo mismo sé quién da ni cuánto da, porque eso es privado y a nadie le debe de interesar. Por eso le digo que nadie va a llegar con usted diciéndole: hey, he visto que tú no diezmas, hey, tal semana esto. Aquí no va a suceder eso, porque a nosotros nos importa más enseñarle el principio que obligarlo a que lo viva. Por obligación no sucede nada. Por gratitud se abren los cielos. Cuando usted aprende y es fiel al principio, se abren los cielos. Abrimos los statements del banco. Estas fueron las entradas, estas fueron las salidas. ¿Okay? ¿Quién maneja la tarjeta y los gastos y lleva el control? El administrador, que es el pastor. Yo debo de ver que todos los ministerios tengan lo necesario. Yo debo de ver las prioridades, que son biles, renta y donación a los misioneros. Esas son nuestras prioridades. Y salario pastoral, por supuesto. Después de ahí se reparte dependiendo la necesidad de cada ministerio. Yo soy el que superviso y le tengo que decir a X líder: no se puede. Pastor, necesitamos aquí, necesitamos acá. No se puede. Usen de lo que tenemos. No podemos encargar esto nuevo. ¿Por qué? Porque los líderes nada más están viendo por sus ministerios y cada uno ve por su propio ministerio. Pero yo tengo que ver por todos los ministerios y que todos los ministerios tengan lo necesario. Entonces, Dios hizo de los pastores administradores, que es otro vocablo para pastor en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que traían las donaciones a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Para qué? Para que los administrara. ¿Me siguen hasta aquí? El pastor es el que administra, pero el pastor no administra como si el dinero fuera su dinero propio. ¿Sí me estoy explicando? En nuestra iglesia, el pastor tiene un salario, tiene lo estipulado en el liderazgo y de ahí no tiene nada más. El pastor, o sea yo, no puedo venir y decir: ya pasó un año, voy a darme un aumento. Tiene que salir de los diáconos. Los diáconos lo tienen que llevar a los líderes. Los líderes lo llevan a votación. Y si los líderes en su mayoría votan para que se le dé un aumento de salario al pastor, se le da.
Y si no, no hay aumento. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no hago uso del dinero como si fuera mi propio dinero, porque es el dinero del Señor. Yo hago uso de mi dinero, que es mi salario. Ahí sí nadie me dice cómo usarlo. Pero el dinero de la iglesia, no, ese es del Señor y es para la obra de Dios. Entonces, cada gasto que se hace con la tarjeta de la iglesia, yo requiero recibos de cada gasto. Le presto la tarjeta a los líderes para que vayan y hagan compras para sus eventos, y ellos me llegan y me dan cuentas con todos los recibos, porque cada gasto con la tarjeta debe de tener un propósito ministerial. ¿A qué voy con esto? Hace poco estuvo en Cortes un pastor que se compraba sacos de $2,000 con la tarjeta de la iglesia. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando nosotros revisamos los gastos, explicamos si fue gasto de Home Depot, tuvimos día de trabajo, se compraron estas y estas cosas. Si tuvimos evento de matrimonios, fuimos a Walmart, compramos esto, fuimos a Hobby Lobby, decoración, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta aquí? Los únicos gastos de JCPenney son tarjetas de regalo en Navidad o Día de las Madres o Día del Padre. De ahí no va a haber ropa con la tarjeta de la iglesia para la familia del pastor y para el pastor. ¿Me siguen hasta aquí? Eso no es ético. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay pastores que sí lo practican, que usan la tarjeta de la iglesia como si fuera su dinero personal. Miren, me quedé sorprendido. Fui a hacerle un trabajo a un pastor americano. Le cambié unas chapas de sus puertas, 2 chapas y unos hinges. Me tardé como unas 2 horas y media. Le cobré $300. Es lo que regularmente se cobra por cambiar 2 chapas con modificaciones pequeñas y 4 hinges. $300. Yo esperaba que me diera un cheque de él o que me lo diera en efectivo. ¿De qué creen que me dio el cheque? De Ministries, del ministerio. Utilizó dinero del ministerio para uso personal de su casa. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, fuera muy diferente si fuera casa pastoral. Como en esta propiedad, la casa abandonada que está ahí, esa era la casa pastoral, pero el pastor no la usa. Pero si fuera casa pastoral, los gastos corren de parte de la iglesia. Hay iglesias con casa pastoral, pero la casa es del pastor en turno. Por eso lo mantiene la iglesia. No es del pastor, ¿sí me explico? Si el pastor deja el ministerio y se va, la casa pastoral queda en la iglesia. Hoy en día hay propiedades que los dueños no es la Inc. como ministerio, como iglesia, sino que el dueño es el pastor de manera personal. Si la propiedad tiene casa, el dueño no es la iglesia, sino el pastor de manera personal. Y eso es no tener temor de Dios. En nuestra iglesia, todo lo que hay aquí no es de nadie, es de Dios. Y yo se los dije en un domingo, si esto algún día se llega a acabar, aquí usted no se lleva ni una silla, ni una decoración para su casa, porque esto no es suyo. Todo esto se dona a la asociación o a una iglesia o a varias iglesias, porque esto es de la obra de Dios. Esto no es de nadie, esto no es mío, eso no es suyo, es de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Que Dios nos libre por el deseo de las ganancias deshonestas, perder bendiciones y perder familia. En nuestra iglesia hay mucha transparencia. ¿Sabe por qué? Porque me cansé de que la gente siempre estuviera cuestionando. Bueno, pues si quieren seguir cuestionando, ahí están los libros abiertos. ¿Y sabe qué pasa?
la gente sigue cuestionando. Increíble. Pero ¿sabe con quién no cuestionan? Con los verdaderamente ladrones. Ahí sí se desprenden y los quieren tener. ¿Se me estoy explicando? Eso es lo peor. En nuestra iglesia creemos en un Dios que bendice. Y por favor usted entienda esto: una vez usted le da a Dios, usted va a recibir su recompensa. Si no le da nada a Dios, no va a recibir nada. Ya lo que se hace en la iglesia, nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Los líderes de la iglesia le vamos a dar cuentas a Dios. Que gracias a Dios en eso no tenemos ningún problema, porque todos los líderes somos muy cuidadosos en los gastos. Siempre llevamos un orden de todo, para que casi no nos sobre, para que casi no se desperdicie. Siempre somos conscientes de nuestros miembros para que no paguen tanto, para cubrir solamente los gastos necesarios y seguir bendiciendo la obra de Dios. El único problema es que a veces la gente no valora. Mientras más le das, menos valoran. Nuestro campamento de jóvenes, cuando empezábamos, cobrábamos $50. Luego se vino la inflación y el último creo que cobramos $90. La gente puso grito en el cielo. Pero esa misma gente que ponía el grito en el cielo mandaba a sus hijos a otros campamentos donde cobraban $150 o $180. ¿Por qué? ¿Por qué en tu casa pones el grito en el cielo y allá donde no recibes nada te desprendes tan fácil? ¿Por qué? Sería bueno meditarlo, reflexionarlo y pensarlo. Amén. Al final de cuentas, cada uno le vamos a dar cuentas a Dios por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Preguntas. Que Dios les bendiga a los que están online. Dios mío. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quién dijo yo? Si no, para irnos a dormir, porque ya necesito mis pills. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí quedó claro? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hay que seguir dando, hay que seguir.